Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes. Les saluda su hermana Elena en Cristo en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica. Le voy a compartir la historia de los santos y hoy vamos a conocer la historia de Santa Margarita de Cortoña, la mujer escandalosa que llegó a ser de muy buen ejemplo. Vamos a pedirle a Santa Margarita de Cortoña que nos alcance la gracia de la perseverancia, la gracia de que también tengamos un arrepentimiento profundo de nuestros pecados. Le invito a que leamos esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Margarita nació en Italia en el año 1247, hija de una familia de agricultores. Los primeros años los pasó alegremente junto a su madre, que era muy piadosa y que le enseñó a ofrecer por la salvación y por la conversión de los pecadores lo que hace y lo que reza. Pero a los 7 años quedó huérfana de madre y entonces su padre se casó con una mujer dominante y agresiva que se dedica a hacerle la vida imposible a la joven Margarita, la cual empieza a volverse triste y desconfiada y a buscar fuera del hogar las alegrías que en su casa no lograba hallar. A los 17 años ya es una joven muy hermosa, pero no puede encontrar cariño en su hogar. Es entonces cuando se deja engañar por un terrateniente, un rico agricultor, que prometiéndole que se casaría con ella, logra obtener que se fugue de su casa y se vaya con él. Ella al principio opone resistencia, porque sabe que lo que se le ofrece es la deshonra y una vida de pecado. Pero los regalos espléndidos y las promesas mentirosas de aquel engañador la logran convencer y una noche sale huyendo y se va con él. Viajan aquella noche por un río en una balsa, chocan y la balsa se hunde. Ella corre gravísimo peligro de ahogarse, pero su prometido logra salvarla nadando ágilmente. La joven considera esto como un llamado de Dios, pero en aquella hora pueden más las promesas del pecado que los avisos de Dios y sigue con aquel hombre. Son 8 años de pecado, de lujos, de fiestas y placeres, pero su alma no es feliz. Desea fuertemente volver a los tiempos antiguos, cuando aunque no tenía lujos ni fiestas ni honores, sin embargo tenía el alma limpia de pecado y tranquila su conciencia. Tiene un hijo que más tarde será franciscano, pero en su alma se libra cada día una violenta batalla entre su deseo de vivir en gracia y amistad con Dios y los deseos pasionales de su naturaleza humana. La gente la ve atravesar plazas y calles elegantísima en lujosas cabalgaduras, pero no imaginan que su alma agoniza de angustia. Para calmar un poco los remordimientos de su conciencia, se dedica a repartir limosnas entre los pobres. Una viejita agradecida le decía: «Gracias, señora, usted sí es buena persona». Le responde: «Por favor no diga eso, que yo soy una miserable pecadora». A ratos se retira a la soledad del bosque a llorar y allí exclama: «Oh Dios, qué bueno es poder hablarte, aunque el alma se sienta tan débil y pecadora. Te repito las palabras del hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti». Le ruega a su compañero que contraiga matrimonio, porque su alma no puede vivir tranquila en esa vida ilegítima, pero él le responde que prefiere vivir en unión libre todavía muchos años. Entonces ella ruega a Dios que le proporcione alguna solución y no se cansa de pedirle con lágrimas, penitencias y mucha fe. Una mañana su compañero se va al campo a visitar sus fincas. Por el camino unos sicarios guerrilleros lo atacan y lo matan a puñaladas y esconden su cadáver entre unas matas. El hombre no vuelve esa tarde a casa, pero su fiel perro llega al día siguiente dando aullidos muy lastimeros y tira insistentemente las faldas de Margarita, como diciéndole: «Por favor, sígueme». Ella lo sigue llena de afán y de temor de que algo grave le haya sucedido a su compañero.
En el bosque, junto a un gran árbol, hay un montón de ramas, y hasta allí la lleva el perro fiel. Margarita mueve las ramas y encuentra el cadáver de su amante destrozado, con horrorosas heridas y empezando ya a descomponerse. Margarita siente en aquel momento como un relámpago la llamada del cielo a volver a vivir en gracia y en amistad con Dios. Estalla en llanto por la tristeza de ver muerto allí aquel hombre y por los terribles remordimientos que atormentan su propia conciencia. Pero recuerda que el Padre Celestial tiene siempre abiertos sus brazos bondadosos para recibir a todos los hijos pródigos que quieran volver a su divina amistad, y que Jesucristo nunca rechaza a las Magdalenas que quieren arrepentirse y cambiar de comportamiento, y con todas las energías de su alma se propone darle una vuelta total a su vida. Bien sabe que mientras que vivamos en esta tierra nunca es tarde para convertirse y lograr salvarse. Margarita no es una mujer de medias tintas. Cuando se decide por algo lo hace con todas sus fuerzas. Así que lo primero que hace al volver del funeral de su amante es devolverles a los familiares de él todas las fincas que el hombre tenía. Vende luego las joyas y los lujos, y el dinero obtenido lo reparte a los pobres, y ella se dispone a seguir viviendo en total pobreza. Se va con sus hijos a casa de su padre, pero la madrastra no permite que sea recibida allí, pues la considera una mujer escandalosa y no cree en su arrepentimiento. Entonces, sentada bajo un árbol, se pone a llorar y a pensar. Los enemigos de la salvación le dicen: eres hermosa, tienes apenas 25 años, lánzate a la vida, que amores no te han de faltar. Pero mientras reza, siente que el Espíritu Santo le inspira esta idea: ¿por qué no ir a la ciudad de Cortona, donde están los padres franciscanos que son tan amigos de los pobres, y pedirles que me ayuden? Y hacia esa ciudad dirige sus pasos. Al llegar a Cortona, en la entrada de la ciudad, se encuentra con dos buenas señoras que se conmueven al verla en tan impresionante estado de pobreza y se ofrecen a ayudarla. La llevan a su casa, se encargan de la educación del niño y ellas mismas van a donde los padres franciscanos a recomendarla. Una gran bendición para Margarita fue encontrar entre los padres franciscanos dos santos y sabios sacerdotes que supieron darle una excelente dirección espiritual. Por 3 años largos tiene todavía que luchar esta joven contra las terribles tentaciones de su carne, pero estos prudentes directores la ayudan muchísimo, animándola cuando está decaída y deprimida y guiándola con prudencia cuando ella se quiere dejar llevar por desmedidos entusiasmos. Deseaba hacer excesivas penitencias porque decía que con las pasiones de su cuerpo nunca podía hacer las paces y que tenía que dominar a la fuerza ese cuerpo que tanto le había hecho ofender a Dios. Pero los padres franciscanos la moderaban y le insistían en que para la sociedad puede ser más útil un burro vivo que un cadáver. Margarita fue al pueblo y a los campos donde había dado malos ejemplos, viviendo en concubinato, y fue vestida de penitencias y pidiendo perdón a los vecinos por todos los escándalos que les había dado con su vida pecaminosa de otros tiempos. Luego, por inspiración de Dios, dejó de pensar tanto en sus antiguos pecados y se dedicó más bien a pensar en el amor que Dios nos ha tenido, y esto la hizo crecer mucho en santidad. Entonces empezó a tener éxtasis. Se llaman éxtasis a ciertos estados de contemplación y de meditación profunda, cuyo resultado es la suspensión temporal de la actividad normal de los sentidos y cierta unión mística con Dios, acompañada de visiones sobrenaturales. Sus directores, los padres franciscanos, fueron escribiendo todos los datos que lograban saber y redactaron la vida de la santa, muchas de sus visiones,
Fue admitida como terciaria franciscana, o sea, como religiosa seglar, que viviendo en el mundo se dedican a llevar una vida de mucha oración y de intenso apostolado. Con la ayuda de las otras jóvenes terciarias franciscanas, pidiendo limosnas y ayudas de todas partes, Margarita fundó un hospital en Cortona y ahí se dedica con sus compañeras a atender gratuitamente a muchos enfermos. Nuestro Señor empieza a hablarle en visiones y así esta santa llega a ser una de las precursoras de la vocación al Sagrado Corazón. Recordemos algunos de los mensajes que Jesús le dijo. Quiero que tu conversión sea un ejemplo para muchos pecadores, para que se sientan animados también a dejar la vida de pecado que han llevado y emprender desde ahora en adelante una vida llena de buenas obras. Deseo que todos los pecadores de todos los siglos recuerden que estoy dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos, como el Padre recibió al Hijo pródigo. Cuando le asaltaban las angustias al pensar si Jesucristo le habría perdonado todas sus maldades, oye la voz de nuestro Señor que le dice: ¿por qué he muerto en la cruz? Por salvarte, por eso te perdono todas tus culpas, sin dejar ninguna que no quede perdonada. Otro día le dice nuestro Señor: glorifícame y yo te glorificaré, ámame, ámame y yo te amaré. Dedícate a buscar que otros me amen y me obedezcan, y yo me dedicaré a buscar lo que más te convenga para tu salvación. En sus últimos años, Margarita recibe el don de obrar milagros y se dedica a continuas penitencias, ayuna, duerme sobre el duro suelo, pasa horas y horas rezando, atiende con exquisito cuidado a toda clase de enfermos, especialmente a los más repugnantes, ayuda a las mujeres pobres que van a tener hijos y que no tienen quien las atienda, y sobre todo soporta con gran paciencia la increíble cantidad de cuentos y calumnias que la gente mala le inventa contra su buena fama. Hasta los padres franciscanos dejan de atenderla porque las malas lenguas dicen que es una mujer indigna. Se retira a pasar sus últimos días en un rancho miserable y abandonado para hacer penitencia de sus pecados. Muere el 22 de febrero de 1227, a los 50 años. La mitad de la vida la pasó en pecado y la otra media haciendo penitencia y obras buenas. Lo último que dijo al morir fue: Dios mío, yo te amo. Y el Papa Benedicto XIII, al declararla santa, dijo que Margarita es la mujer que más parecido tiene con María Magdalena. Santa Margarita, la convertida, pídele a Dios que nosotros también logremos convertirnos. Nuestro sacrificio más agradable para Dios será el arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados. Ese es el sacrificio más agradable, que nos convertamos, que nos arrepentamos de todos nuestros pecados. Como usted puede escuchar, esta mujer no era nada santa, era una pecadora, pero esta pecadora conocía a Dios. Y esta mujer dio escándalo viviendo en unión libre. Pero aunque estaba en unión libre, ella no era feliz porque conocía a Dios. Sabía que cometía pecado. Yo le invito a que si usted está viviendo en Amaciato, arregle su situación. No esté cómodo, cómoda con esa situación. Trate de buscar la gracia de Dios para que tenga esa fuerza y tenga esa gracia de Dios. Dios no quiere que usted viva en el pecado. Esta mujer suplicaba a Dios que le ayudara. Y fíjese bien, Dios se llevó a esta persona. Dios es misericordioso y Dios siempre tiene piedad de los pecadores. Así que Él quiere que todos vivamos bien, pero tiene que esforzarse. No puede decir: yo voy a vivir así porque así quiero vivir, porque nada va a pasar. No, porque nuestro Dios le va a pedir cuentas. El día que cierre sus ojos, le va a pedir cuentas por qué no arregló su situación. Claro está que si tiene una situación difícil, Dios entiende. Pero por favor, haga esto. No viva de esta manera, porque usted no sabe en qué momento la muerte le puede sorprender y va a tener ese pecado. Mejor
evite ese pecado y seamos buenas mujeres también nosotros. Esta mujer, fíjese bien cómo los enemigos del alma, una vez que ella dejó todos los lujos, todo lo que tenía por seguir a nuestro Dios, le decían: anímate, sigue, no te van a faltar amores, pero el Espíritu Santo está obrando en ella grandes cosas. Y el Espíritu Santo la llevó a las puertas de estas mujeres, que Dios siempre pone personas dispuestas a ayudarnos. Yo le invito a que rece, no se canse de rezar. Tal vez diga: es inútil rezar porque Dios no me escucha, como solemos decir, pero nuestro Dios está escuchando y Él va a poner todos los medios y todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar lo que estamos pidiendo. Así que a rezar y a pedir dirección y a buscar hacer la voluntad de nuestro Dios para que nuestro Dios se manifieste grandemente. Fíjese bien, esta santa, de ser una gran pecadora, el Sagrado Corazón le reveló muchos mensajes. Uno de los mensajes le dijo que su conversión fuera un ejemplo para todos los pecadores de todos los tiempos. Y esto nos anima a todos nosotros a cambiar. Sí se puede, y Dios siempre perdona. Y si usted tiene un pecado y cree que Dios no le ha perdonado, si ya lo confesó, crea que Dios le ha perdonado. Esta santa también vivía muy angustiada por los pecados del pasado, como muchos de nosotros. Deje todo atrás. Nuestro Dios no es como nosotros. Nosotros no sabemos perdonar, pero Él sí perdona de corazón. Le invito a que sigamos leyendo Vida de los Santos. Acompáñenos para aprender de estas vidas y imitar con la gracia de Dios el ejemplo de estos héroes de la fe que tenían un inmenso amor hacia nuestro Dios. Que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Bendiciones.